Bueno, buenas tardes. Vamos a proceder entonces con la sustentación de la parte grupal del proyecto C40. Los integrantes de nuestro grupo son Nicolás Aguilar Ahumada, Juan David Gaitán Alonso y yo, Francisco José Garrido. Perfecto, entonces vamos a iniciar con la descripción muy breve de Calcuta y sus características y esas razones por las cuales se vuelve una ciudad tan relevante para ser escogida para este premio el C40, y para ello necesitamos una importante relevancia histórica que básicamente parte de su propio origen y su posición geográfica, que son los factores que determinaron, digamos, su posición y su importancia a nivel global. Calcuta desarrolla sus actividades a orillas del río Ganges. Originalmente era tierra de los diferentes emperadores de la antigua India y pertenecieron, digamos, a múltiples linajes y civilizaciones que se encargaron de forjarla como tal, hasta la llegada de los británicos, que vieron en su posición geográfica un fuerte bastante grande que les permitió desarrollar muchas actividades económicas que después se tradujeron en el incremento razonable de la cantidad de la población, además de la cantidad de dinero que generó la ciudad como tal, a tal punto de convertirse en una de las ciudades más importantes del oeste de Bengala. Si nosotros nos ubicamos geográficamente, como ya lo mencionamos, está ubicada en el río Ganges y directamente es la entrada hacia un mar. Entonces, como posición global, engloba todo lo que llamaba la atención a nivel de comercio y aparte de eso ha tenido muchas connotaciones históricas como el tema de su rebelión, como ya lo mencionamos, tuvo una época en la que estuvo básicamente conquistada por los británicos y por todas sus costumbres, teniendo en cuenta que pues había una gran cantidad de población hindú eh, que creía en el hinduismo y que creía en las diferentes religiones, aparte de lo que creía el pueblo británico, tuvieron que liberarse y más o menos para el año 1947 deciden liberarse del yugo británico de mano de Mahatma Gandhi y lograr su libertad. Después de eso se convirtió en una mezcolanza de demasiada cultura, demasiados factores que favorecieron a su desarrollo, a tal punto de llegar a ser una de las ciudades más superlativas del considerado subcontinente de India. Aquí pasamos a la siguiente diapositiva, donde podemos observar iniciar con el proyecto ganador. Como ya lo hemos visto en múltiples presentaciones, India, Calcuta se destacó por el proyecto de reemplazar toda su flota de buses eléctricos, de buses a buses eléctricos que con bajas emisiones de carbón, teniendo en cuenta que es una ciudad superpoblada, siendo una de las más superpobladas del oeste de Bengala, y representando un cambio masivo, reemplazando esta flota de buses. Estos buses representaban 5.000 buses que son completamente eléctricos y el sistema de ferries que también competía a este sistema. Es la proyección que maneja actualmente Calcuta para que en el año 2030 esté completamente cambiada la flota de buses y también favorezca, digamos, a todo el medio ecológico y a la producción de gases carbono, porque normalmente una ciudad tan superpoblada como Calcuta son ciudades que producen una cantidad de toneladas demasiado elevada de niveles de CO2. Por ello, este premio fue tan ovacionado y es por el impacto tan masivo que genera, porque la cantidad de población que tiene India en este caso genera un impacto bastante grande en el aporte de CO2. Entonces estos fueron los dos proyectos, este fue el proyecto que propuso Calcuta y fue el que le valió ser la ganadora del premio al C40. Bueno, ahora vamos a continuar a sustentar todo el tema del diagrama causal sobre el proyecto C40 de la ciudad de Calcuta. Nosotros entonces vamos a empezar con el primer ciclo que se centra en la contaminación de la atmósfera, teniendo correlación con dos ítems principales o que van directamente relacionados, en este caso la calidad del aire, sabiendo pues que a una mayor contaminación tenemos una menor calidad del aire y hemos puesto aquí un retraso puesto que conforme aumenten o disminuyan los niveles de contaminación, la calidad del aire no se va a ver afectada pues en un tiempo más inmediato, más bien a largo plazo. Asimismo,
Con la calidad del aire nos relacionamos con la emisión de los gases contaminantes en una polaridad negativa, debido a que pues, a una mejor calidad del aire entendemos que la emisión de los gases es mucho menor, y asimismo una polaridad positiva con la contaminación, sabiendo que estos, si aumenta alguno de los dos, el otro va a aumentar. Nos moveríamos después hacia el tema de la congestión vehicular, centrándonos en todo el tema del transporte público actual con el uso de combustibles fósiles y como residuo los hidrocarburos. En la congestión vehicular partimos hacia un concepto importante que es la eficiencia de la movilidad, para lo cual se requiere un cambio en la infraestructura de la ciudad y por ende una adaptación urbana. Esto lo pensamos en el tema de la instalación de los puertos de abastecimiento eléctrico y de carga de pasajeros, así como todas las estaciones que se tienen que tener en cuenta para la operación correcta de todo el sistema de buses eléctricos. Partiendo nuevamente de la adaptación urbana, volveríamos al área de eficiencia de movilidad y hacia un concepto importante que es la autonomía de los vehículos, puesto que en la investigación pudimos evidenciar que todo el tema de la autonomía vehicular eléctrica es mucho menor que el tanque de un combustible diésel de un transporte convencional. Aquí podríamos sacar un poco la rentabilidad del sistema de transporte en términos ecológicos en cuanto a las partículas emitidas a la atmósfera, y económicos pues por su rentabilidad en cuanto a los costos de operación. Esto va de la mano del desarrollo tecnológico de la misma, y ahí pasaríamos directamente al costo del proyecto. El costo del proyecto da inicio también a otro ciclo muy importante, porque aquí vamos a hablar en un principio de la cantidad de buses eléctricos que asciende a 5.000 hasta el año 2030, y por ende el número de empleos directos e indirectos que va a crear. En el número de empleos también tenemos una variable que es las capacitaciones de operación de los funcionarios, puesto que son buses nuevos y seguramente la tecnología va a ser un poco distinta, y también las precauciones que hay que tener para la operación de estas máquinas. Y aquí mismo hemos fijado un receso, puesto que las capacitaciones van a tomar cierto tiempo para volver nuevamente a los costos del proyecto. Ya moviéndonos hacia adelante, pasaríamos a todo el tema educacional, que de ahí se deriva la cultura vial y la conciencia ecológica. La cultura vial, hablando de todas las leyes de tránsito y todas las normativas que se tienen que fijar y que la población deba cumplir, también en pro de cuidar los buses, y asimismo de todo el tema de la conciencia ecológica, que puede ser impartida desde la escuela desde una temprana edad a toda la población de Calcuta o del estado de West Bengal como tal, para contribuir con el cuidado del medio ambiente. Se han fijado tres metas principales para este diagrama. La primera es que con la reducción de la contaminación, para el año 2030 se espera que anualmente 782.560 toneladas métricas de CO2 no sean liberadas a la atmósfera, teniendo un gran impacto en todo el tema del calentamiento global, por lo menos en esta microescala de la ciudad. También la implementación, como había mencionado anteriormente, de 5.000 buses eléctricos para el año 2030, y para cuando estén los 5.000 buses operativos tendríamos la otra meta, que es lograr alrededor de 3.000 empleos formales de manera directa e indirecta para todos los operarios de los buses. Ya pasaríamos entonces a la siguiente diapositiva. Ok, entonces continuando con la parte de la encuesta, teniendo en cuenta el proyecto de Calcuta y su transformación y su reducción de las emisiones de carbono, nuestra encuesta está enfocada sobre todo a la reducción y el cuidado del medio ambiente a través de implementación de transporte eléctrico, en este caso buses eléctricos. Teniendo en cuenta entonces, construimos la encuesta con la población enfocada a conductores de taxis, un total de 46 conductores en Bogotá, y el tamaño de la muestra que nosotros realizamos fue de 42 taxistas, en este caso, con un 5% de margen de error y el 95% de confiabilidad. A continuación pasaremos a explicar pues, la encuesta como tal, una por una, que viene distribuida por pues, sus diferentes variables. Iniciando con las variables de cuantitativa continua, la primera pregunta habla del 100% de los vehículos que transitan en su ciudad,
¿qué porcentaje cree usted que son eléctricos? En este caso, la variable que se quiere aquí preguntar e investigar es prácticamente cuál sería ese porcentaje de vehículos que la gente cree que pues, van a transitar en la ciudad. Se puede expresar en este caso en porcentaje, y con esto nosotros también tendríamos un enfoque para ver y evidenciar la gente cuánto cree que puede ser el impacto que estos vehículos puedan realmente generar dentro de la ciudad de Bogotá, sobre todo pues en este caso teniendo en cuenta la población de los taxistas que manejan taxis eléctricos. La segunda pregunta, que viene siendo, teniendo en cuenta el valor de un pasaje de bus a gasolina o diésel regular en su ciudad, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un pasaje del mismo, pero con un funcionamiento totalmente eléctrico? En este caso, pues responder con una pregunta en valor numérico, en pesos colombianos. Esto nos da la evidencia del valor dinero que pues, la población estaría dispuesta a pagar, teniendo en cuenta pues, que ahora el transporte va a ser pues, con su funcionamiento totalmente eléctrico, reduciendo pues, costos operacionales y obviamente pues, la eficiencia ambiental. La tercera pregunta iría enfocada desde su experiencia personal, ¿qué porcentaje de la población de la ciudad cree que viajaría en un transporte eléctrico si tuviera la opción de elegir? En este caso, entonces, también se responden porcentajes y más que todo se buscaría evidenciar la experiencia desde el punto de vista de los taxistas y saber cuánto creen ellos que pues, las personas, los ciudadanos de Bogotá, pues utilizarían el transporte eléctrico o lo preferirían. Continuando con la variable cuantitativa discreta, la siguiente pregunta habla de un grupo de 100 personas. ¿Cuántas cree usted que dejarían de usar el transporte público convencional por el tipo del tipo eléctrico? En este caso, pues teniendo en cuenta las 100 personas, responder pues dentro de las 100 personas cuántas personas creerían. Esta pregunta viene más enfocada para saber, como lo hemos mencionado anteriormente, cuál sería ese número de personas que utilizaría el transporte público y lo preferiría, en este caso, con la nueva tecnología eléctrica. Continuando con la pregunta de cada 10 personas, ¿cuántas cree usted se movilizan en bicicleta en vez del transporte público? También responder, pues, de cada 10 personas, pues elegir un número con un valor entero positivo. Esta pregunta tiene un enfoque más hacia dejar de un lado la implementación como tal del transporte o vehículo eléctrico y más de pronto a un transporte que no requiera como tal de un motor eléctrico o un motor a gasolina, sino que se utilice otro medio de transporte, lo cual también generaría un impacto positivo frente al medio ambiente. Continuando con la pregunta, ¿cuál considera usted debe ser la capacidad máxima de personas en un bus eléctrico para transporte público? En este caso, queremos evidenciar sobre todo cuál sería la capacidad y si habría o no alguna diferencia entre de pronto un bus eléctrico a pues, un bus de diésel o gasolina normal. Continuando con la variable cualitativo nominal, estas dos preguntas vienen en el enfoque de ¿considera usted que implementar medidas graduales de movilidad ecológica generan un cambio lo suficientemente rápido para venir el cambio climático? En este caso será una pregunta más de opinión, enfocada a respuesta de sí o no, para medir la opinión sobre el impacto y sobre todo si es realmente rentable y la gente considera necesario implementar o no medidas ecológicas y si creen que puede tener un impacto en el cambio climático. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de tecnología considera que representa un mayor reto para implementar iniciativas ecológicas en movilidad? En este caso también con dos tipos de respuesta a movilidad y estaciones de recarga. Estamos también midiendo la opinión de las personas y sobre todo qué considerarían que representa de pronto ese reto y ese de pronto objetivo final para la movilidad, sobre todo pues para el impacto que generaría no solamente implementar los buses, sino también toda la infraestructura de implementar toda la parte eléctrica y pues un medio de transporte netamente eléctrico. Y por último, la variable cualitativa ordinal
dos preguntas igualmente. La primera, ¿qué población considera usted que es más propensa según su estatus socioeconómico a cambiar su movilidad a vehículos eléctricos? 3 tipos de respuesta con clase baja, media y alta. Aquí simplemente se va a medir pues la variable de clase, saber pues la opinión de las personas, si la clase tiene una relación directa y estrecha con la implementación de buses o transporte eléctrico. Y la última pregunta, ¿qué nivel de aprovechamiento considera usted que tienen los materiales que constituyen un vehículo eléctrico? En este caso, 3 opciones de respuesta y con una variable pues más, mucho, poco o nada, en la que se mediría también el impacto y digamos los resultados y el uso que se le podría dar a un vehículo eléctrico. Eso sería todo. Muchísimas gracias.